De la tarde me refiero a Florencia Zavaleta, ella es actriz, integrante de la Comedia Nacional. Bueno, estaremos hablando de Todos Pájaros, una nueva producción de la Comedia Nacional que la tiene como protagonista, pero bueno, también vamos a andar un poco en la vida y carrera de Florencia. ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias, Paula. Yo me siento como en mi casa, porque es la tercera vez que vengo a este programa. Claro, y es la idea, que se sientan cómodos, como en el living de su casa. Sí. Bueno, antes de estar al aire estábamos charlando un poquito también de un viaje que hiciste, pero quiero arrancar desde tu pasión o tu vocación hacia el mundo de la actuación. ¿En qué momento se despertó? Bueno, se despertó muy chica y un poco misteriosamente, porque yo siempre cuento esto, aburro a la gente que me sigue mucho, ¿no? Que yo sentía expresaba que quería ser actriz de cine, de teatro y televisión. Eso por lo menos cuenta mi padre. Bien. Que yo siempre decía eso. Pero ya de niña. De niña, de 6 años, 7 años, sí. Pero yo nunca había ido al cine, no había ido al teatro. Creo que fui al cine la primera vez con 7 años. ¿Ah? Y la televisión sí sabía lo que era, pero en realidad lo único que sabía bien lo que era la televisión. ¿Y en tu casa no eran teatreros? Bueno, mucho. No eran teatreros. Yo no tenía así como ningún antecedente en mi familia, hasta que después, mucho más grande, yo descubrí que mi abuela paterna, la mamá de mi papá, que se llamaba Anita Rinaldi, que falleció el mismo año en que yo nací. Fuerte. Sí, ella hacía teatro de forma amateur en un club de teatro de Punta del Este. Nosotros somos de allá de Maldonado. Y le pregunté a mi padre y mi padre como que le quitó importancia, pero toda esta juventud no mía, primero la infancia, la adolescencia, donde yo expresaba este deseo, nadie decía, ay, como tu abuela que quería ser actriz. Claro, lo descubriste después, que me parece una coincidencia maravillosa, porque viste que hay como una teoría, no sé si vos sabés, que podemos ser como, son gemelos de nuestras abuelas. Dobles, sí. Doble de alguno de nuestros abuelos. Sí, nunca hice, debería hacer esto de las constelaciones familiares, porque creo que saldría mucha información. Bueno, ahí como que algo, no sé, y siento que he estado como conectada a mi abuela por distintas cosas. Por ejemplo, me pasó que la primera obra que estrené en Maldonado, yo tenía 16 años, necesitaba un pañuelo para la obra y busqué en mi casa, bueno, encontré un pañuelo, lo usé, y después en el estreno, mis tíos que fueron a ver la obra me dijeron que ese pañuelo era de mi abuela, y yo no lo sabía. Y después el nombre Ana me ha seguido como en muchos personajes importantes. Entonces, yo tengo como esa fe de que algo me iluminó para tener una vocación tan clara, cuando en realidad no era lo que yo mamaba en mi entorno, ni lo que yo crecí. Bueno, lo que señala esta teoría de los dobles es que los nietos vienen para concretar lo inconcluso por parte de sus abuelos. Bueno, o sea, vienen para terminar esa realización, ¿no? Yo creo que en diferentes aspectos. Puede ser profesional, familiar, personal. Sí. Bueno, creo que en varios aspectos, pero lo profesional seguro, como eso, yo me profesionalicé en lo que ella hizo como un hobby. Bien. Sí. ¿Y ahí decidiste enseguida entrar a la EMAD a los 18 años, a dar la prueba de admisión? Un poquito antes incluso, yo empecé a hacer teatro en Maldonado, supe de la existencia de la escuela, porque también, una casualidad, el director de mi liceo, que era Carlos Terzaghi, era profesor de historia del teatro en la EMAD. Y un día, ahí cuando estábamos en sexto de liceo, él convocó a mucha gente de las universidades públicas, privadas, y él dio una charla sobre la EMAD. Eran como charlas de orientación vocacional que se usaba, creo capaz que todavía se usa, un poco para entender por dónde querías ir. Y ahí él dio una charla sobre la EMAD y yo dije, yo quiero hacer la EMAD. E igual no me animé cuando me vine a Montevideo. Me vine a Montevideo cuando terminé el liceo. Claro, que también ahí viste que era solo el desarraigo, porque más allá de que Maldonado es cerquita, con 18 años. Pero Paula, me volvía todos los fines de semana, yo me volvía a Maldonado. Y me sigo, o sea, ahora que tengo libre los lunes, que es mi día libre en la comedia, yo me voy a Maldonado y todos me cachan todo el tiempo. Florencia se va a Maldonado, siempre estoy como con la mochilita, soy la eterna estudiante que va y viene, va y viene. Sí. Bueno, pero me vine y empecé ¿te viniste a un apartamento con amigas? Sí, eran porque viste que eso es la típica, ¿no? Sí, bueno, primero eran las amigas de la novia de mi primo, que caía ahí, y después fueron un grupo de amigas que son amigas hasta ahora, porque la convivencia es lo que tiene, te genera una intimidad para toda la vida. O amor u odio, no sabes más. Sí, el grupo se llama Mi pasado me condena en WhatsApp, así que imagínate, el grupo de las chicas amigas empezamos viviendo en un monoambiente en Guayabo y Tacuarembó, y después nos mudamos. Bueno, nos pasó de todo. Sí, viste, cuando yo también me vine de adolescente y viste, eso es maravilloso. Todo lo que uno vive, las peripecias. Las peleas porque nadie quería bajar la basura, nadie quería limpiar el baño, la heladera, las cosas que no tenés un peso, ¿viste? Nada. A las ofertas de las galletitas y popó, que siempre no nos auspician, pero decíamos, porque valían 10 pesos. Bueno.
Pero pasamos divino y todas también estudiando cosas distintas. No estudiábamos ninguna lo mismo. Había una que estudiaba abogacía, otra arquitectura, otra estaba terminando el liceo. Yo estaba estudiando la EMAD y yo empecé, pero eso es lo que te iba a decir, que empecé abogacía. Porque no me animé a presentarme a la EMAD de una en el primer año porque pensaba que era muy difícil la prueba de admisión. Es que es difícil. Y es difícil. Entonces, el primer año solamente hice abogacía, después Sergio Pereira me ayudó a presentarme en la escuela y entré y ahí hice las dos cosas, hasta que en un momento dejé abogacía, pues yo ya no podía con las dos cosas. Claro, no, porque además es muy demandante, la verdad que la EMAD es muy demandante. Sí. ¿Y con qué monólogo entraste? Entré con dos monólogos. Uno era, el cómico era de un enano de jardín, y no me lo acuerdo bien, y el dramático, ay, vos sabés que no me acuerdo, qué desastre. No me acuerdo, no me acuerdo. Está bueno, pero pasó... El dramático no me acuerdo cuál era. Mira, mis amigas me van a mandar un mensaje pues se deben de acordar porque yo se los hice apenas nos mudamos juntas. Yo les hice los monólogos, estaba muy orgullosa. ¿Pero lo preparaste con algún profesor o te tiraste así? No, con Sergio Pereira. Sergio Pereira me ayudó, sí. No, es que eso, no me animaba. Y me acuerdo de que no creía que iba a quedar. O sea, y cuando me mandaron, alguien fue a la puerta de la escuela, vio la lista, me llamó a mi casa en Maldonado, yo no tenía celular, me llamó a mi casa en Maldonado y me decía, quedaste. Salí con mi amiga de toda la vida, Fiorella, en Maldonado, a festejar esa noche porque para mí me había cambiado la vida. Y me había cambiado la vida. Y te había cambiado la vida, sin lugar a dudas, porque arrancaste un camino profesional que, bueno, que ha tenido diferentes etapas, ¿no? Porque me imagino que al principio el teatro independiente, la autogestión estuvo en tu vida, ¿no? Fue poco tiempo porque yo egresé de la escuela en el 2005, me sumé a la generación siguiente para hacer un posgrado con Roberto Suárez, que fue en el año 2007 y 2008, que fue un espectáculo divino que hicimos que se llamaba La Estrategia del Comediante, en una casona de Burgues. Eso sí que fue gestión independiente. Y en el 2008 fue el concurso de la comedia y yo estando ya en los ensayos con Roberto decidí que igual me iba a presentar, como nos presentábamos todos los de nuestra generación, porque era una posibilidad de trabajo, y quedé. Y ahí de nuevo, yo no era muy consciente. O sea, entré a la comedia... De lo que implicaba el hecho, ¿no? Sí. Porque de verdad es que es un lugar al que muchos actores quieren y aspiran, sobre todo por la estabilidad laboral y también por las buenas oportunidades, digo, de crecimiento, porque vos ahí tenés, digo, todo a tu servicio, ¿no? Absolutamente, Paula. Yo digo, obviamente que ganar un sueldo por lo que uno hace es muy importante, es fundamental, es un derecho, pero parece en nuestro ambiente que también está tan empobrecido, parecería que fuera un privilegio. Y no, ganar un sueldo es un derecho para cualquier trabajador. Exacto. Pero sí es un privilegio estar en la Comedia Nacional, una institución que tiene casi 80 años de historia y que te hace una profesión. O sea, yo me profesionalicé en la comedia, yo tengo un oficio, yo tengo todas las herramientas. Obviamente yo había hecho la escuela, había hecho teatro independiente y tenía muchas herramientas, pero realmente hoy siento que soy una actriz profesional por la comedia y por esto de las oportunidades y la continuidad, porque no hay nada que quiera más un actor o una actriz que tener continuidad en su trabajo. Totalmente. También lo cierto es que te ha, bueno, llevado por diferentes roles, porque lo que tiene la comedia es que, bueno, hoy te toca, por ejemplo, protagonizar, pero no siempre, a veces tenés que estar al servicio del espectáculo. Y bueno, y a lo largo de tu carrera me imagino que habrás pasado por muchos papeles secundarios. Por supuesto, y todos los comienzos y el aprender viendo y saber ver ensayos y no aburrirse viendo ensayos y viendo a los compañeros y a las compañeras trabajar, compañeros y compañeras que admiro mucho, maestros, y siempre cuando pienso en esto pienso en Andrea y en Lebón, que no solo te enseñaban en el escenario, sino te enseñaban en el camarín con una ética de trabajo que ojalá yo llegue a los talones de lo que ellos fueron. Ese compromiso, como dice Lebón, que no puedo nunca dejar de nombrarlo, el mismo compromiso cuando haces Julieta que cuando haces La Hiedra. ¿Y qué es La Hiedra? La Hiedra no es nada, La Hiedra es lo que está en la pared, en el muro al que Romeo cuando Romeo le habla a Julieta. O sea, ese mismo compromiso sostenerlo siempre. Y eso es amor al teatro y es lo que digo también, es la responsabilidad de cada uno y de cada una sostenerlo, ¿no? Totalmente. El otro, bueno, obviamente, cuando viene un director o una directora apasionada, que está contenta de hacer un proyecto, de llevar a cabo una idea que tiene, creativa, artística, desde hace mucho tiempo, te contagia y es más fácil. Pero cuando eso no está, es mi responsabilidad enamorarme, tener la misma pasión, la misma convicción.
Y también trabajar siempre como para adelante, como también dice Lebón. En esta obra estoy trabajando para la que viene, estoy aprendiendo para la que viene. Está buenísimo. Bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades del momento de la comedia, con Calderón al frente, que bueno, que va a estar ahora un tiempito más. Un poquito más. Y que bueno, que creo que le ha dado, al menos como espectadora te lo digo, un aire nuevo, ¿no? Sí, con la inclusión también de actores, directores de la escena independiente, con propuestas innovadoras. Mira, cuando yo vine acá, que recién había empezado la gestión, fue por el estreno de Estudio para la Mujer Desnuda, y me preguntabas cuál sentía yo que era el diferencial de Gabriel, y yo te decía, y es lo que sigo sosteniendo, esas ganas de él de trabajar con artistas y artistas de todos los rubros, no solamente de las artes escénicas. Entonces, nada, nos ha permitido abrirnos a otros públicos, nos ha permitido generar otros lenguajes. Pienso en el espectáculo Frankenstein dirigido por Andrea Aroba, y pienso en La Gallina dirigida por Caetano, que viene uno de la danza, el otro del cine. Entonces, para nosotros ha sido muy enriquecedor también esto de saber comunicar lo que hacemos, no solamente en estos tiempos, no solamente hay que hacer las cosas bien, sino que también hay que saber comunicarlas, hay que saber llegarle a la gente, hay que saber seducir para que el público venga y abandone un poco la serie y la película, que es muy cómoda, y más en esta época de frío, en la cama, sino que se mueva, que entienda que el teatro es otra cosa, que tiene que ver con el convivio, con el encuentro. Y también esto que él decía de que el hecho teatral es lo que sucede en el escenario, pero también es todo lo que está alrededor, todo lo que uno puede hablar de eso, otros espacios que se generan de pensamiento, de encuentro. Me parece que todo eso además él lo ha llevado a cabo, todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Y bueno, y ahora tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad, que es encontrar una persona para los próximos 3 años. Y estamos en ese proceso, el elenco de la comedia está en el proceso de elección de nueva dirección artística, no puedo decir nada porque es un proceso que está en reserva, pero bueno, esta gestión de Gabriel nos ha dado muchos elementos para saber también qué es lo que queremos y para dónde queremos seguir creciendo. Qué bueno. Y qué bueno que también recaiga un poco en ustedes, ¿no? Esa decisión me parece que es súper acertado. Sí, termina siendo de la Intendencia, pero nosotros elevamos 3 nombres después de haber tenido una instancia así de proyecto, de entrevista, y es muy interesante. Por eso digo también a veces que en la administración, en la Intendencia, se asombran del conocimiento que nosotros tenemos de nuestra propia institución, porque hay un compromiso que tiene que ver con las personas que estuvieron antes, que generaron una reestructura para que los actores y las actrices, entre otras cosas, participemos del Consejo Artístico, podamos opinar sobre las obras que se hacen, el repertorio, la temática del año o de la franja, y también para elegir una dirección artística que creo que es importante, nos compromete desde otro lugar. Le llamamos a eso participación, y bueno, la asumimos con responsabilidad. ¿Estuviste de viaje? Estuve de viaje. Me cansé un poco. ¿A dónde fuiste? Contame un poco de eso. Como volviendo, en el 2008 entro a la comedia y ahí pasaron 15 años y ya estaba en el 2023, que fue el año pasado. Bueno, con muchas oportunidades, y en el 2023, que hacía 15 años que estaba en la comedia y cumplí 40, tuve como la necesidad de tomarme unos meses de licencia sin goce de sueldo. No fue un año sabático, pero sí fue un tiempo para... Yo le digo ampliar los horizontes, ampliar la sensibilidad. Viajé, hice una de las cosas que yo tenía muchas ganas de hacer desde hacía muchos años y no lo podía hacer en mi licencia reglamentaria por el clima, era el Camino de Santiago de Compostela. Entonces me fui en septiembre y hice el Camino Primitivo entre Oviedo y Santiago. Fue una experiencia hermosa, de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, yo digo, con el cuerpo, porque... Nada, entre otras cosas... Hay un desgaste físico. Un desgaste físico muy fuerte, sí, pero sobre todo también entender que el cuerpo es como resiliente y se recupera y el camino es hacia adelante, y encontrar gente que tenía muchas razones por las que caminar, historias personales muy fuertes, y eso fue maravilloso. Después hice muchas más cosas, vi mucho teatro, fui a muchas galerías, no sé, disfruté también de nutrirme. ¿Estuviste en España? Estuve en España porque además mi hermano estaba viviendo allá, entonces pude estar un tiempo con mi hermano. Y Laura Pouso, yo hablé con ella antes de irme de viaje, que es la directora de la escuela, de la EMAD, que también es como mi casa, la escuela, me dijo, vos tenés que hacer un viaje contemplativo, porque
por tu trabajo, por la tarea en la que estás, normalmente, y todos, la gente que está en su casa también me va a entender, somos muy productivos, intentamos ser muy productivos, producir. Puede ser producción creativa también, pero mal o bien es una obligación, tenemos tiempos, tenemos plazos. Entonces me dijo, hace un viaje contemplativo, nutrite de cosas, crecé y volví. Y le hice caso y volví. ¿Y volviste distinta? Volví distinta, sí. ¿En qué? En valorar la libertad y en tratar de encontrar esos pequeños momentos de libertad acá, en este Montevideo, en relación a mi trabajo, en cuidar la salud, pero también cuidar el tiempo libre, porque nosotros trabajamos mucho de martes a domingo, hacemos ensayos, tenemos funciones, entonces estamos siempre muy pendientes de nuestro cuerpo, en el sentido de cuidar la voz, de cuidar una pavada, pero cuidar lo que comes para que no te caiga mal porque tenés función, cuidar el descanso. Sí, cuidar tu instrumento, que es tu cuidar cuerpo, el instrumento. Y bueno, decir, lo tengo que cuidar, yo soy muy disciplinada en eso, pero también tengo que encontrar los momentos de libertad y de decir, bueno, eso, estoy en Montevideo, pero voy a hacer vida turista y me voy a ir al Museo Blanes y me voy a ver una exposición. Y la gente se está riendo la otra vez, decía, ese es el tiempo libre, eso utiliza el tiempo libre. No, también me hago otra cosa. Claro. Pero encontrarle también el disfrute, porque si no uno, claro, con mucha responsabilidad termina siendo demasiado, ¿no? Sí, y además uno hace lo que le gusta, o sea, yo tengo ese privilegio de hacer lo que me gusta. De vivir de tu vocación. Entonces lo institucional no sea una carga, sino que sea un disfrute. Ya vamos a hablar de Todos Pájaros, pero antes quiero preguntarte por el personaje que marcó tu carrera. ¿Tenés alguno ahí preferido? Viste que a veces pasa que le tenés como particular cariño por el personaje en sí o por el contexto, por el momento en que se dio. Sí, bueno, yo creo que fue La mujer desnuda el que hizo un antes y un después. Siempre pienso en la lagartija que tuve que hacer en Paisaje Marítimo, que fue otro viaje, pero que tuvo que ver ahí sí con una exigencia física que yo sentía a la que no iba a poder que no iba a poder sortear, porque me sentía que era del Teatro du Soleil, del Cirque du Soleil, de todo, porque era un ejercicio físico increíble. Pero después vino este rol que me hizo traspasar todos mis obstáculos y todos los prejuicios sobre mí misma como actriz también. Sí. Y además tuvo un recibimiento, la gente acompañó, fue un espectáculo que el público acompañó, del que todavía la gente me habla y me escribe. Sí. Muy potente porque, bueno, recordemos que vos comenzás la escena totalmente desnuda, o sea, y pasás toda la obra totalmente desnuda, pero como espectador, porque yo fui a verte, te olvidás en un momento de que estás desnuda. Y hay otras cosas que desnudar, más importantes, que van más allá, ¿no? Trascender el desnudo del cuerpo, trascender el desnudo físico para hablar de otros desnudos, del alma. Y también eso después de que ahora ya la podemos spoilear porque creo que va a ser difícil que la volvamos a hacer, pero eso de salir a la calle, ¿no? Intervenir el espacio público con esa desnudez. Y ya, fue un desafío, fue un proceso hermoso con Leonor, que también he hablado mucho de Leonor, una artista impresionante que ahora la tenemos estudiando por París, que ya volverá. Pero también eso fue como el comienzo de la gestión de Gabriel, entonces fue como un antes y un después en este último tiempo de la comedia. Y ahora estaba escuchando que estaban hablando del día que hoy es el día de prevención del suicidio, y que después en la otra oportunidad que vine hablamos de la trágica agonía del pájaro azul, que hablaba de eso. Vinimos con Domingo, que también fue un personaje muy fuerte para mí, porque entre otras cosas ella reivindicaba en muchas oportunidades su derecho a elegir y su derecho a quitarse la vida, porque en el caso de ella había tenido una tragedia en su vida, que era la muerte de su hija. Entonces ella reivindicaba. Entonces hicimos muchas charlas post-función en ese espectáculo, porque es un tema muy delicado, muy sensible en este país, como decías, que tenemos unos índices que nos avergüenzan y que nos entristecen. Siempre tenemos gente o hemos sido testigos de situaciones siempre muy cercanas, porque son demasiados los casos. Claro. Entonces es necesario hablar, es necesario sensibilizarlos. Y recuerdo mucho en una de esas charlas que hablaban de la responsabilidad social que tenemos, ¿no? De cuando vemos a algún amigo, alguna amiga que está raro, o que no sale de su casa, o que te dice que no la está pasando bien, de acercarnos, que hay algo de la contención y de la red social que es muy importante para este tema especialmente. Sin lugar a dudas. Pensaba en eso de que vos tenés la oportunidad de interpretar diferentes realidades y que eso
Me imagino que desarrolla aún más profundamente la empatía en ti y que aprendes a descubrir otras miradas, ¿no? Sí. Más allá de que capaz que para interpretar cada uno de los personajes hay algo de verdad, o sea, hay algo tuyo, que capaz que no... Ni siquiera vos lo conoces, no le das luz en tu día a día, pero que está ahí adentro, sí, ¿no? Sí, tal cual. Eso sería hermoso que fuera como descubriéndome con la posibilidad que me dan los personajes. Sí, yo creo que sí, y que es un poco mi tarea, la de la empatía y la tarea de todas las personas que sí, que nos dedicamos a esto. Y los artistas en general, a mí me cuesta mucho a veces decir, yo soy artista, yo me creo una actriz, una intérprete, pero sí es cierto que sentís como cierta responsabilidad de ver las cosas yo por lo menos de una manera amorosa. Sí. Y entender la humanidad, porque nosotras en las obras lo que siempre estamos contando son historias que nos pasan, historias de humanos, claro, ¿no? De conflictos, y haciendo una obra súper contemporánea como puede ser la de Muabad, la que estamos haciendo ahora, o la que está al lado, la tragedia griega que está haciendo, que es Edipo. Siempre estamos hablando en el teatro de lo que nos pasa como seres humanos. Flor, nos recolgamos y tenemos que hablar, aunque sea un poquito, de Todos Pájaros. Un poquito de todo. Sí. No me dé letra que sigo. Ya estuvo, como te decía, un poco Gustavo Sí. Zafores contando un poco de qué va la obra, la propuesta, en un momento donde también está como la sensibilidad a flor de piel, más allá de que es un tema de larga data, ¿no? Sí. Me imagino que habrán interiorizándose de todo este conflicto y de cómo también me parece que ahí lo que buscan es otra vez la mirada humana, el rol humano, ¿no? De los civiles. Sí, no, es una obra que obviamente cuando la empezamos a leer, a trabajar, nos generaba miedos, dudas, nos cuestionábamos, pero siempre tuvimos como la certeza de que la obra habla de la posibilidad del encuentro desde el amor, esto que decíamos, y habla mucho de la construcción de la identidad y cómo a veces la construcción de la identidad puede ser una gran mentira, ¿no? Uno se asienta o se identifica con algo que en el fondo, después descubriendo realmente tu historia de vida, no era tan así. Eso por un lado. Y por supuesto este conflicto que se da, en realidad no se da entre ellos, es una pareja que se conoce, son dos estudiantes universitarios que se enamoran, ella es árabe, él es judío, israelita en realidad, y su familia vive en Alemania, es una historia larga la de su familia, pero ellos se enamoran y el conflicto se da cuando él se la presenta a su familia, ¿no? O dice, yo estoy enamorado de una chica que es árabe, palestina. Pero en realidad el conflicto no tiene que ver con lo macro, que también, pero sino cómo lo macro define ese núcleo familiar, claro, esos vínculos y cómo se empieza como a desarmar también por las mentiras en las familias, por no asumir determinadas cosas. Entonces trasciende el conflicto histórico y político, geopolítico que conocemos y termina siendo una historia de cómo abordar la diferencia en el amor. Totalmente, y de, bueno, trabajar eso de la identidad, ¿no? Que me parece que es bien importante, que a todos nos resuena y nos toca, ¿no? Sí. Porque somos de donde venimos, pero a su vez también somos los que construimos, Sí, ¿no? sí, las decisiones que tomamos para no seguir cargando a veces con mochilas que no nos corresponden. Eso, bien interesante. Bueno, vamos a contar cuándo es que están, quedan pocas funciones, Sí. ¿no? Hasta el 4 de agosto. Hasta el 4 de agosto estamos viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas en la Sala Zabala Muniz. Con la dirección de Roxana Blanco. Con la dirección de Roxana Blanco, el texto es de Washimo Abad, que es un autor líbano-canadiense, y la traducción, que es espectacular, realmente, de Laura Pouso. Y no, lo que quería decir es que en general tenemos como las entradas agotadas, ya estamos con cartel de entradas agotadas, pero a veces nos quedan algunas entradas y se liberan a último momento. Entonces, invito a la gente a que se sume al Instagram de la Comedia Nacional, hay un canal de difusión y ahí se van enterando de las noticias de último momento porque a veces pueden conseguirse algunas entradas. Me encanta. Gracias, Flor, por No, gracias a acompañarnos. ustedes Ya por te la veremos invitación. de vuelta por acá con Obvio, otra obra. volveré. Muchas Gracias por la charla.